¿Qué hay? Buenas noches. Continuamos con la parte de las medidas de peso. Aquí, pues bueno, nos basamos en lo que es el sistema métrico decimal para las medidas de peso. En este caso es el kilogramo. Aquí podemos ver las equivalencias de un kilogramo. Es igual a 1000 gramos, que es igual a 100.000 miligramos. Un gramo es igual a 1000 miligramos. Miligramos sobre 1000 es igual a gramos. Y gramos por 1000 es igual a miligramos. ¿Va? Pasamos a lo que es las partes por millón y porcentaje. Estas son medidas homólogas. Y las partes por millón o ppm son para medir cantidades muy pequeñas. Una parte por millón es igual a la millonésima parte de un millón. ¿Ok? Un miligramo es igual a 0.501 kilogramo. Una parte por millón es igual a un miligramo sobre kilogramo, o también es igual a un miligramo sobre litro. El porcentaje son cantidades de componentes principalmente, que sería, por ejemplo, un por ciento es una centésima parte de 100. 1% es igual a 10.000 partes por millón, o 10.000 miligramos por kilo, o 10.000 miligramos por litro. Las partes por millón, en el caso aquí, por ejemplo, de la urea, 10 gramos de urea sería 10 por 1000, es igual a 10.000 miligramos por litro. 10.000 miligramos por litro es igual a 10.000 partes por millón. Partes por millón o ppm son para medir unidades muy pequeñas, como les decía anteriormente. Aquí nada más estamos repitiendo una parte sobre lo que es las equivalencias. En estos cálculos se va a utilizar prácticamente por ley la regla de 3, y es una regla que nos va a ayudar a lograr hacer nuestras conversiones rápidamente y de manera muy concreta. Tomando en ejemplo la urea, que contiene 46% de nitrógeno, vamos a hacerlo en gramos. Les comento que cualquier unidad de porcentaje, mientras sea base 100, como en este caso son 100 gramos, en cada 100 gramos de urea hay 46 gramos de nitrógeno. Igualmente, en 100 kilos hay 46 kilos de nitrógeno. En 100 kilos de urea hay 46 kilos de nitrógeno. Para este caso, pues nosotros queremos saber cuánto nitrógeno tiene el fertilizante urea. En este caso, por ejemplo, vemos que nos ejemplifica 450 gramos. ¿Cuántos gramos de nitrógeno tiene? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues es sencillo. Los gramos de urea que nosotros tenemos los vamos a multiplicar por la cantidad de gramos que tiene de nitrógeno esta urea, y lo vamos a dividir entre 100, y eso pues nos va a dar un resultado, nos va a dar 207 gramos de nitrógeno. Les repito, 450 por 46 nos da 20.700. Esto lo vamos a dividir entre 100 y nos va a dar 207 gramos de nitrógeno. Para pasarlo a partes por millón o miligramos por litro, estos gramos hay que multiplicarlos por 1000, que serían 207 por 1000. Esto es igual a 207.000 miligramos o 207.000 partes por millón. En el caso del nitrato de calcio, tenemos 18.6% de calcio y queremos saber
cuánto calcio aportan 300 gramos de nitrato de calcio. Igualmente vamos a multiplicar 300 por 18.6 y eso nos da 5.580 entre 100, que son 55.8 gramos de calcio. Para pasarlo a partes por millón hay que multiplicarlo por 1000 y nos da 55.800 partes por millón. Otro ejemplo es el nitrato de potasio, que nos está aportando 13% de nitrógeno, y queremos saber, en este caso vamos a trabajarlo con partes por millón. Si en 100 partes por millón tenemos 13 partes por millón, ¿cuántas partes por millón de nitrógeno tenemos en 500 partes por millón de nitrato de potasio? Y sucede lo mismo. 500 por 13 nos da 6500, dividido entre 100 nos da 65 partes por millón de nitrógeno. Como lo vamos a pasar a gramos, ahora ya no va a ser a partes por millón, ahora es a gramos. Lo vamos a dividir entre 1000 y nos da 0.065 gramos de nitrógeno. En el caso del sulfato de magnesio, que está a una concentración del 9.6%, queremos saber cuánto magnesio aportan 400 partes por millón de sulfato de magnesio. Y hacemos la misma operación. 400 por 9.6 nos da 3.840 partes por millón, entre 100 nos da 38.4. Aquí de hecho tenemos un ligero error, ahí se me fue un 4. Aquí serían 3 y aquí serían 3 también. Bien, entonces para pasar de partes por millón a gramos serían 38.4 partes por millón entre 1000 es igual a 0.38 gramos de magnesio aportados por el sulfato de magnesio. Los fertilizantes más usados en fertirriego son como fuentes de nitrógeno son el nitrato de amonio, nitrato de potasio, nitrato de calcio y urea en suelos. Para fósforo tenemos el fosfato monoamónico, ácido fosfórico, fosfato monopotásico, que es el MKP. Para aportar potasio, nitrato de potasio y sulfato de potasio, cloruro de potasio en suelos. Para aportar magnesio, sulfato de magnesio y nitrato de magnesio. Para aportar calcio, nitrato de calcio y cloruro de calcio. Esos son los que más vamos a estar usando. Las fuentes de fertilizantes, por ejemplo, para micros, estamos hablando que sería sulfato de zinc para el zinc, sulfato de manganeso y quelato de EDTA o EDDHA, que estas son sales tetrasódicas, o sales Epsom, por ejemplo, el sulfato de manganeso. Bueno, no son sales Epsom, pero sí son sales tetrasódicas. El cobre, sulfato de cobre. El hierro, quelato de EDTA hierro o sulfato de hierro en suelos. Para el boro, ácido bórico y solubor. En el manganeso, en el molibdeno sería molibdato de sodio o molibdato de amonio. Para lo que son las soluciones nutritivas vamos a tener estas definiciones. Una solución nutritiva es la disolución acuosa con una determinada concentración de fertilizantes o nutrientes.
La solución madre es una solución concentrada de uno o más nutrientes. La solución diluida es una solución que se aplica directamente a las plantas a través del sistema de riego. La solución madre es una solución nutritiva más concentrada que sirve de base para hacer otras soluciones de menor concentración a través de diluciones. Soluciones nutritivas. La preparación. La concentración se expresa en partes por millón o miligramos por litro, o milimol o miliequivalente. Pueden encontrarse en esas diferentes unidades. En Europa, tres elementos, por ejemplo, generalmente en Europa, 3 elementos macronutrientes presentes en el medio nutritivo en forma de cationes como potasio, calcio y magnesio. Eso pues representa, pueden estar juntos. 3 aniones como por ejemplo algunos macronutrientes, por ejemplo en los cationes pues potasio, calcio y magnesio son positivos. Los aniones son negativos y serían los nitratos, fosfatos y sulfatos. Macronutrientes suministrados por 4 sales, por ejemplo, nitrato de potasio, ¿sí ven? Nitrato de calcio, fosfato monoamónico y sulfato de magnesio. Si se fijan, todos los fertilizantes, las fuentes, tienen un anión y un catión. Por ejemplo, nitrato de potasio, nitrato anión, potasio catión. Nitrato de calcio, nitrato anión, que es el negativo, y calcio, el catión, que es el positivo, y así. En elementos menores se utilizan bajos niveles, como en el sulfato de zinc, cobre, sulfato de cobre y sulfato de manganeso, el ácido bórico y el molibdato de sodio o de amonio. El pH más regular que se maneja cuando se mezclan estas soluciones es entre 5 y 7. Aquí tenemos una tabla en la cual se habla sobre unas soluciones de fresa hidropónica, unas soluciones nutritivas, y podemos ver por ejemplo en la primera columna el nutriente, y en las demás columnas van representadas por el autor y el año en que sugirieron esta solución nutritiva. Está expresada en partes por millón. En el caso, por ejemplo, de Genion y Bescambre en 1997, ellos sugirieron que para la fresa hidropónica 196 partes por millón de nitrógeno son apropiadas, que vienen siendo 196 miligramos por litro, ¿ok? Si nosotros ahorita vamos a ver cómo van a ir transformándose estas unidades. Ya vieron anteriormente la conversión de las unidades. También sugiere que para administrar el fósforo se recomiendan 68 partes por millón. Aquí lo importante de esta tabla es ver cómo ha cambiado con el paso de algunos años en comparación, cómo son semejantes y diferentes en algunos elementos para la aportación de estos. Por ejemplo, Morales en el 99 no difiere en el uso del magnesio, y Furlani y Fernández en 2004 pues tampoco no varían mucho en el uso del magnesio, tiene 36 partes por millón. En el caso de Molina en 2012, él ya sugiere una mayor cantidad de partes por millón. En el caso, por ejemplo, igual del nitrógeno, ese autor es el que más demanda de nutrientes, pero cambia en el fósforo. Ahí indica que requiere menor cantidad en el fósforo, 45 partes por millón. Y si se fijan, por ejemplo, Morales en el 99 también sugiere que el uso de azufre debe de ser de 111 partes por millón. En cuanto a Genion en el 97, 63 partes por millón, y Molina en el 2012, 60 partes por millón.
y Furlani en 2004 pues sugiere 95 partes por millón. En el que no hay mucho cambio o parece no haber tanto cambio son en el potasio. Por ejemplo, 222 con Genio en el 97 y 250 con Molina en el 2012. Y así podemos analizar esta tabla con las diferentes sugerencias. ¿Qué también nos da a entender esta tabla, jóvenes? Que muchos autores van a sugerirles diferentes concentraciones de los elementos para diferentes cultivos. Este nada más es un ejemplo en la cuestión hidropónica. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes busquen literatura que quieran encontrar para saber cuántos nutrientes necesita X cultivo, no se casen con un solo autor o con un solo libro. Claro, a ellos en su entonces, en las condiciones que hayan utilizado, que hayan puesto, que hayan tenido para su cultivo, pues esos nutrientes, esos niveles de nutrientes fueron sus óptimos o fueron los que les dieron mejor resultado. Así que esto es para que ustedes no se casen con un solo autor. De aquí nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero utilizar la recomendación de cada uno de ellos. Por ejemplo, no sé, un elemento de cada uno de ellos y probar una solución nutritiva nueva, ¿ok? También esto nos puede servir para, obviamente, que en cada etapa fenológica de la planta pues va a requerir diferentes concentraciones de nutrientes. Así que, pues bueno, podemos encontrar libros con algunas recomendaciones, por ejemplo, para aguacate, para zarzamora, arándano, fresa, frambuesa, tomate, cebolla, jitomate verde, tomate verde, cualquiera, y con muchas diferencias. No quiere decir que es el que tengan que usar, ¿ok? O sea, búsquenle más, no se queden con uno. Los fertilizantes son sales de aniones y cationes. Aquí en esta tabla, que está un poquito desfasada, podemos ver en el nutriente, por ejemplo, el nitrógeno, que es, por ejemplo, aquí tenemos un catión que sería el amonio y un anión que sería el nitrato. Si se fijan, aquí tiene NH4 más, que es el positivo, y aquí tenemos el anión NO3, que es el negativo. Cuando nosotros juntamos el nitrato y el amonio, ¿qué obtenemos? Nitrato de amonio, un anión y un catión. Aquí tenemos, por ejemplo, fósforo, tenemos ácido fosforoso y ácido fosfórico. Aquí, por ejemplo, tenemos el potasio con su positivo, calcio, magnesio, el azufre es 2 negativo. Si nosotros juntamos por ejemplo, tenemos aquí tenemos 2 negativo, aquí son 2 negativos. Sulfato de magnesio. Tenemos 2 cationes y 2 aniones aquí. Eso quiere decir que tenemos un equilibrio iónico, ¿sí? Por ejemplo, igual regresamos acá al nitrato de amonio, tenemos un negativo y un positivo, y así al sumarlos tenemos uno nada más, ¿ok? Tenemos un anión y un catión. Bueno, si lo sumamos serían pues 2, pero si hacemos la suma de acuerdo a su símbolo, a su signo, se anula, se queda en 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que se busca. Si la suma de los aniones y los cationes nos da uno, nos da diferente, negativos, pues estamos acomodando mal la fórmula química de nuestro fertilizante. El sulfato pues se va a poder combinar con sulfato de potasio, con el potasio, con el calcio, con el magnesio, con hierro, con cobre, con zinc y con manganeso. ¿Por qué? Porque los puede aceptar como cationes, ¿sí? Por eso tenemos, por ejemplo, el hierro tiene 2 positivo, el cobre 2 positivo, el zinc 2 positivo, manganeso 2 positivo, y el sulfato pues tiene sus 2 negativo. O sea, cosa que no podemos tener sulfato de hierro cúprico o de cobre, pues no, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos tener? Sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de magnesio, de calcio y de potasio.
y sulfato de amonio, pero el sulfato de amonio tendría que ser NH4 más el sulfato de potasio, el sulfato, y enseguida otro NH4 para que pudiera ser el sulfato de amonio. Ok, bueno, y pasamos al boro y a molibdeno. Pues estos igual son aniones. Principalmente vamos a encontrar ácido bórico o borato de, por ejemplo, de potasio, borato de magnesio, ok, de sodio. Y así es para lo que nos sirve esta tablita, y entender cómo están relacionados cada elemento que contiene un fertilizante. La disociación de nutrientes. Los fertilizantes son sales que al disolverse para preparar una solución hidropónica, en el caso de hidropónico, se disocian. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disocia de la siguiente manera. El cloruro de sodio se va a separar en sodio y en cloro. ¿Ok? Como aquí vamos a tener las moléculas en el agua, se van a separar con los hidrógenos y el oxígeno, ¿sí? Y van a formar óxido clorhídrico. Y aquí con el sodio van a formar pues más sales. Aquí en este caso se va a disolver más el sodio y este es el que va a quedar ahí. El cloro pues es un elemento muy volátil, muy lixiviable de cualquier solución, del agua o del suelo. Entonces se separa, ¿ok? Se separan en sus elementos nutritivos. La sal fertilizante se disuelve en el agua y se separan catión y anión. Por ejemplo, el anión y el catión se separan con las fuerzas que tienen las moléculas de agua. En el caso del nitrato de potasio, por ejemplo, en este círculo estaríamos viendo una solución. Aquí, por ejemplo, tenemos los cationes potasio, ¿sí? Tenemos sulfato y tenemos más potasio por aquí. Entonces, si nosotros metemos nitrato de potasio, aquí se va a disociar en potasio y se va a disociar en nitrato. Pero si nosotros metemos sulfato de potasio, por ejemplo, aquí tendríamos 2K, 2 potasio más sulfato. Entonces, por cada molécula de sulfato de potasio, nosotros estamos soltando en la solución 2 moléculas de potasio, que serán estas dos que ven aquí, y el sulfato, que queda solo una molécula de sulfato. Y esto se va a poder asociar, ya no disociar, asociar, por ejemplo, el sulfato con los hidrógenos que estén por ahí en la solución y van a formar ácidos. En el caso, por ejemplo, del suelo. En el suelo, cuando la planta está interactuando con la solución del suelo, la raíz tiene que soltar iones como por ejemplo hidronios o hidrógenos, que son los mismos, y estos se van a juntar, que son positivos, se van a juntar con algún negativo. Por ejemplo, el sulfato pues va a buscar sus 2 positivos para pegarse ahí a ellos y van a formar ácido sulfúrico, por ejemplo. Los cationes más importantes en las plantas es el calcio, el magnesio y el potasio. El calcio pues nos puede causar diferentes patologías, ¿ok? Como por ejemplo podemos tener en la parte baja, en la base del jitomate, en este caso del tomate, se empieza a emblandecer y se genera a veces hasta un orificio, y esto ocasiona pues obviamente pérdida de fruto, pérdida de calidad, pérdida de calibre, e inclusive pues también nos causa aborto de flor, la deficiencia de calcio. Entonces no hay que dejar de lado nunca de los nunca los macros, por ejemplo el calcio, magnesio y potasio. El magnesio pues nos va a causar un tipo de clorosis, ¿sí? Que se va a notar desde las orillas de la hoja, y aparte también se va a poder ver en
en las nervaduras, se va a ver un amarillamiento entre las nervaduras. Esto va a ocasionar que las nervaduras tomen un color un poco más verde, más fuerte, se van a notar más nada más. Y en el potasio pues vamos a tener problemas también en el fruto. En el potasio en las hojas se vería como un color así como violetita, pero en el fruto se llama abanderado o que se ponen como payaso, pues tiene el síntoma del payaso, por ejemplo, así se les dice coloquialmente a este síntoma del jitomate, que se pone blanco, verde y rojo. Yo en lo personal lo llamo más bien abanderado, que se agarra en estos tres tonos. Y esto quiere decir pues que no hay una buena distribución de los nutrientes como el calcio o el magnesio dentro del fruto. Recordemos que el potasio es un elemento altamente móvil dentro de la planta y el fruto. El potasio nos ayuda mucho a la cuestión de la ósmosis de la planta dentro de la planta y el acarreo del agua, de la solución nutritiva dentro de la planta. Los iones importantes serían los nitratos, los fosfatos y los sulfatos. Estos son bien importantes para su absorción porque es la forma en la que más están asimilables dentro de la planta. Pero ahí les va, los fosfatos son una molécula muy grande a comparación de sus primos, los fosfitos. Los fosfitos, aquí lo único que cambia, por ejemplo en el sulfato, HPO4, es de que aquí se le agrega un 2 y aquí se le pone un 3 en vez del 4. Y ese se convierte en fosfito. El fosfito, bueno, aquí estaría más bien representado, aquí nada más se le quita el 4, se le pone un 3, se convierte en fosfito. Y el fosfito pues es una molécula mucho más pequeña y más fácil de absorber por la planta. En las soluciones nutritivas para el fertirriego pues se van a intercambiar diferentes nutrientes. Por ejemplo, los micronutrientes se tienen que complementar con los macros. En el caso, por ejemplo, puede ser NPK más sulfato de magnesio, NPK más nitrato de calcio. El nitrógeno se puede meter como amonio o como nitrato. El fósforo se puede absorber como ácido fosfórico o como fosfato monopotásico o como fosfato o como MAP, ¿sí? Que es fosfato monoamónico. En potasio pues se puede absorber como nitrato de potasio y sulfato de potasio o como fosfato monopotásico. Estos pues deben de complementarse con los demás, ¿sale? Para la preparación de las soluciones nutritivas debemos de tener en consideración una separación de los que son más ácidos y los que son más alcalinos de las fuentes fertilizantes. En algunos lugares pues ya con tecnología más avanzada, con más disponibilidad económica y de infraestructura para algunas huertas o ya procesos agroindustriales ya masivos, pues ya se tienen tanque A, B, C, D o 1, 2, 3 y 4, muchos, o sea casi un tanque para cada fertilizante, para evitar su antagonismo entre sí. La compatibilidad se debe de separar por mínimo en 2 tanques en fertirriego, que sería el tanque A. En el tanque A encontramos los nitratos, urea y calcio. En lo personal yo recomendaría que cuando se hicieran las aplicaciones por ejemplo del tanque A, pues se apliquen primero nitratos y urea y después se cargue el calcio, si el caso es de que no se tienen 3 tanques. En mi experiencia pues puedo decirles que lo más propio es
dejarle un tanque a el calcio. Para sí mismo, para que evites precipitaciones por el agua o por cualquier otra onda, no sé, porque venga un producto no sea de buena calidad y pues tengas un problema. Entonces el calcio es más sensible en cuestión de sus mezclas. Pero claro, también existen líneas completas que ya te manejan todos los nitratos, y pues obviamente estos ya están probados y están altamente calificados para mezclarse entre sí. Así que no se quita que puedan utilizarse completamente así como está aquí en el diagrama, ¿va? En el tanque pues encontramos nitrato de amonio, potasio, calcio, magnesio, cloruros de potasio, los cloruros pueden entrar ahí, y la urea y el calcio. En el tanque B encontramos todos los sulfatos, fosfatos, pero aquí no vamos a meter ningún calcio. Ok, entonces aquí en el tanque B pues tenemos los sulfatos de potasio, magnesio, el MAP o el DAP, el fosfato monopotásico, que sería el MAP, sulfato de zinc, sulfato de manganeso y ácido bórico. Si se fijan de este lado tenemos el ácido, los que pueden acidificar nuestra solución o el suelo. Para la inyección de fertilizantes en suelo, se preparan soluciones nutritivas en un recipiente o tanques disueltos en agua. Fertilizante es aplicado durante una parte del turno de riego. La dosificación variable con base en consumo de nutrientes y estado fenológico, eso es bien importante. O sea que no hay que ponerlo en etapas, ciertos nutrientes en etapas específicas. O obviamente no se debe de eliminar ningún nutriente, pero no poner las mismas cantidades en todas las etapas. Algunos nutrientes no se aplican, depende de la fertilidad del suelo, como por ejemplo puede llegar a ser el caso del calcio, del magnesio, el potasio, y en este caso pues ya nos pasaríamos a las aplicaciones foliares. Ahí lo que le haga falta a la planta por el exceso de algún elemento se le puede aportar de manera foliar para que contrarreste la carga que va a tener de su producción, porque cuando nosotros tomamos un análisis de suelo, simple y sencillamente nosotros estamos tomando en ese tiempo la muestra, o sea, en un tiempo determinado, por ejemplo, no sé, hace un mes, pero la planta sigue ahí y la planta sigue gastando ese recurso de una manera rápida o muy lenta. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, yo recomendaría que en cada etapa fenológica se realizara un análisis para poder lograr establecer una curva de requerimiento nutricional. Eso sería lo óptimo, pero no siempre se tiene el recurso por parte de los productores o de uno mismo para poder realizar estos análisis. No son extremadamente caros, pero no siempre se tiene la disponibilidad para gastar en ellos. Así que bueno, yo lo propondría, pero de todas maneras pues se tiene que trabajar también con lo que se tiene, ¿ok? Los ejemplos serían, por ejemplo, en cultivos a campo abierto con melón, sandía, tomate, chile, piña, banano, cítricos, caña de azúcar, etcétera. También cultivos en invernadero, sembrados en suelo, o inclusive en maceta o en bolis. Los cálculos de las dosis siempre se van a realizar en kilogramos por hectárea o gramos por área. La distribución y fraccionamiento, dentro de esto pues se realiza un programa que se fracciona en aplicaciones cada 2 a 4 días, a una vez por semana. Puede ser, o sea, podemos tener por ejemplo aplicaciones una vez por semana, podemos tener aplicaciones cada 2 o 4 días. Yo en lo personal he realizado programas en los cuales lo dosifico diario, o sea, tengo mi dosificación final por semana y esa yo la divido entre los 7 días. Por ejemplo, eso sucede mucho en las hortalizas, también en la zarzamora, en algunos casos. Aquí podemos
meter, por ejemplo, lo que es la fertilización más algunos estimulantes como aminoácidos, enraizadores. La dosis que se tenga destinada para toda la semana, dividirla en todos los días para que cada riego cuente como nutrición. Y eso nos da una ventaja porque la planta siempre va a estar absorbiendo una solución nutritiva y no nada más agua. Porque si nosotros nada más aplicamos, por ejemplo, el lunes es la aplicación y martes, miércoles, jueves, viernes hasta el sábado es pura agua y estamos bajando los nutrientes demasiado. Entonces nuestro bulbo húmedo, pues sí, o sea, se va a mantener siempre igual porque le vamos a meter la misma cantidad de agua. Pero si este bulbo húmedo siempre tiene nutrientes, pues le beneficia más al desarrollo radicular y a la absorción de nutrientes. Las dosis varían según el estado fenológico. En etapas vegetativas y floración requiere más nitrógeno y fósforo. Nitrógeno para desarrollar la fotosíntesis y desarrollar tejido nuevo vegetal. Y el fósforo para el desarrollo radicular y la extensión de la raíz y generar mejor anclaje. En etapa de llenado de fruta se requiere más potasio, precisamente lo que les había comentado, el potasio ayuda mucho a llenar los frutos porque es muy móvil. Y el calcio, que nos va a ayudar a formar paredes celulares más turgentes, y el magnesio, que nos va a ayudar a esa actividad fotosintética que va a requerir la planta para poder estar traslocando el potasio y el calcio hasta el nutriente, hasta el fruto, ¿sí? Entonces recordemos que el magnesio y el nitrógeno forman parte de la estructura de la clorofila. Las dosis pueden ir de kilogramo por hectárea o gramos por metro o gramos por cama, dependiendo de qué tan exactos andemos o se permita el cultivo, pues se va a utilizar. Para hacer la inyección de los fertilizantes en sustratos o hidroponía, si se fijan aquí en esta imagen, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanques en los cuales pues están divididos por ácidos. Puede ser los ácidos, los básicos, nitratos, azufres o sulfatos. Pueden meter los ácidos aparte, o sea, totalmente los puros ácidos, ácido sulfúrico, fosfórico y nítricos totalmente aparte, el calcio totalmente aparte. Entonces esto es lo que podemos hacer para tener una mejor homogenización de nuestra solución nutritiva. La inyección, pues bueno, se mantiene en una concentración constante del fertilizante en el agua de riego. Esto es lo que nos ayuda. Los fertilizantes se preparan en soluciones madre concentradas, que serían los tinacos. La solución nutritiva completa con todos los nutrientes, pues es la que nosotros vamos a inyectar. Las plantas dependen del fertirriego y solo absorben nutrientes disueltos en el agua. El sustrato no aporta nutrientes ni los retiene. Generalmente aquí se hacen los cálculos en miligramo por litro o parte por millón. Los fertilizantes necesarios para la solución nutritiva. Bueno, cada sal debe aportar al menos un nutriente. El nitrato de calcio aporta todo el calcio. También en el agua puede haber cantidades considerables de calcio. El sulfato de magnesio aporta todo el magnesio que se requiere. El fosfato monoamónico o el fosfato monopotásico aportan todo el fósforo. El potasio se obtiene del fosfato monopotásico y también del nitrato de potasio, también del sulfato de potasio. El nitrógeno se obtiene de nitrato de calcio, nitrato de potasio, fosfato monoamónico o nitrato de amonio, siempre y cuando contengan estos elementos. En el fertirriego, en sustratos y en invernadero, las soluciones madre concentradas en 2 tanques con fertilizantes compatibles entre sí, de preferencia. Cada tanque con un inyector para conectar al riego. Esto es lo ideal. La programación de fertirriego se puede hacer con disolución de solución nutritiva de 1 en 100 o de 1 a 1000. Ejemplo, una bomba tipo dosatrón. Estas bombas nos ayudan a dosificar. Aquí podemos ver en la parte izquierda
cómo está dosificada 1 litro por cada 100, 1 por cada 64 y 1 por cada 50. Ahorita vamos a ver qué rollo. Un ejemplo para preparar una solución madre de nitrógeno, de potasio y calcio en un tanque de 1000 litros utilizando un dosatrón o con una disolución de 1 a 100, ¿va? Esto quiere decir que nosotros lo vamos a terminar poniendo en un tanque de 1000 litros, pero vamos a hacer una disolución, o sea que sería previo a ponerlo a los 1000 litros en 100 litros, ¿va? Vamos a preparar una solución madre para suministrar 300 partes por millón de nitrógeno, 350 partes por millón de potasio y 200 partes por millón de calcio. Esto lo vamos a multiplicar. Este 100 que está aquí es la disolución, ¿va? Entonces, dependiendo de la disolución, si es 1000, pues hay que multiplicar por 1000 y este sería para unos 10.000 litros. Entonces vamos a quedarnos con esta, que es la que vamos a usar normalmente. Si tenemos 300 partes por millón, vamos a multiplicarlo por 100 y nos va a dar 30.000 partes por millón de nitrógeno, que es lo que vamos a estar. Este sería el requerimiento para nuestro cálculo, el total, ¿sí? ¿Qué fertilizantes voy a usar? Nitrato de potasio, nitrato de calcio y nitrato de amonio. Esto, algo muy parecido, va a venir en un examen. Bueno, con lo que les digo que va a ser su realización de ejercicios. En el primer cálculo, bueno, el potasio. La cantidad de potasio es de 35.000 partes por millón. Aquí está arriba. Aquí miren, 35.000 partes por millón de potasio. Aquí están 35.000 partes por millón de potasio. Porcentaje de potasio en nitrato de potasio, 38%. Por lo tanto, para 35.000 partes por millón de potasio se necesitan si en 100 partes por millón de nitrato de potasio tenemos 38 partes por millón de potasio, ¿cuántas partes por millón de nitrato de potasio requiero para cumplir mi demanda de 35.000 partes por millón de potasio? Si yo hago el cálculo, vamos a realícenlo en el tiempo en el que estén viendo el ejercicio. 35.000 por 100 es igual a 3.500.000 entre 38 nos da 92.105 partes por millón de nitrato de potasio. Para poder trabajar estas unidades, pues hay que transformarlas a kilos, ¿sí? Entonces serían 92.105 partes por millón entre 1000 para pasarlo a gramos por litro. Nos da 92.1 gramos por litro de nitrato de potasio. 92.1 gramos por litro de nitrato de potasio por 1000 litros, que es nuestro tanque, ¿sí? Nuestro tanque donde vamos a meter todo, ya al último, va a ser igual a 92.1 kilo de nitrato de potasio para poder hacer nuestra aplicación. Eso sería nuestro tanque. En el cálculo del calcio, la cantidad de calcio requerido es de 20.000 partes por millón de calcio. Aquí déjenme les modifico esta parte porque se me van a ir los puntos y los comas, porque es en el sistema europeo. Son 20.000, son 20.000, 16.6, aquí son 20.000. Ahí estamos, todo bien, perfecto. Aquí pues bueno, tenemos 20.000 partes por millón de calcio, es lo que ocupamos, y el nitrato de calcio nos aporta 18.6% de calcio. Por lo tanto, para llegar a esta cantidad de calcio necesitamos multiplicar los 20.000 partes por millón por 100, dividirlos entre 18.6 y nos da un total de 107.527.
quiero que hagan ustedes las operaciones cuando estén viendo el video para que vean si están con algún error o no, ¿va? Y hacemos el mismo procedimiento. Estos 107.527 partes por millón de nitrato de calcio hay que pasarlas a gramos por litro. Esto pues hay que dividirlo entre 1000, nos da 107.5 gramos por litro de nitrato de calcio, que esto va a terminar siendo 107.5 kilos de nitrato de calcio. Pasamos al cálculo del nitrógeno. Aquí empieza algo que tal vez se confundan un poco, espero que no. En el nitrógeno, bueno, vamos a usar nitrato de potasio. Bueno, no vamos a usar nitrato de potasio, es nitrato de amonio. Pero anteriormente utilizamos nitrato de potasio. Aquí está. Y este nos dio una aportación de tantos kilos de nitrato de potasio. Eso quiere decir que estos kilos están aportando una parte de nitrógeno. Igualmente en el calcio, ¿sí? Fíjense bien, 107.5 kilos de nitrato de calcio. Vamos a pasar a lo siguiente. La cantidad de nitrato de potasio para proveer el potasio, que es en el paso 1, nos está dando 92.1 kilogramos de nitrato de potasio. Hay que calcular qué cantidad de nitrógeno nos está aportando esa cantidad de nitrato de potasio. Por ejemplo, en 100 partes por millón de nitrato de potasio tengo 13 partes por millón de nitrógeno, ¿sí? Y yo quiero saber en esas 92.105 partes por millón cuánto nitrógeno en partes por millón tengo. Y el resultado son 11.973 partes por millón de nitrógeno. Ese ahí lo dejamos ahí guardadito. Vamos con el porcentaje de nitrógeno que nos aportó el nitrato de calcio. El nitrato de calcio nos da 15.5% de nitrógeno. Aquí se los voy a marcar. Este sería de nitrógeno y aquí sería de calcio. De calcio, bien. Ok. Y pues bueno, igual en 100 partes por millón de nitrato de calcio yo tengo 15.5 partes por millón, que es 15.5%. Pero yo estoy metiendo 107.527 partes por millón de nitrato de calcio. ¿Cuánto nitrógeno me aportan esas cantidades? Me aportan 16.666 partes por millón de nitrógeno. ¿Qué procedo a hacer? Que el resultado de lo que aporta el nitrato de potasio y el nitrato de calcio los voy a sumar. Aquí están 11.973 partes por millón, 11.973 partes por millón de nitrógeno, más 16.666 partes por millón de nitrógeno que nos dio el calcio, el nitrato de calcio, es un total de 28.239 partes por millón de nitrógeno que yo ya puse con la aportación de estos otros nutrientes, de estos otros fertilizantes. El cálculo del nitrógeno sería: si yo requería de un inicio 30.000 partes por millón, aquí está, de nitrógeno, ¿sí? ¿Qué procede? Pues restarle lo que ya le puse, lo que ya estoy aportando con los otros dos fertilizantes. Serán 30.000 partes por millón menos las 28.239 que estoy poniendo. Me da un total de 1.361 partes por millón de nitrógeno, que son las que voy a calcular ahora con el nitrato de amonio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí miren la cantidad de nitrógeno requerido, que es el resultado anterior. Aquí está, 1.361 partes de nitrógeno. Cantidad de nitrógeno en el nitrato de amonio está al 33.5% de nitrógeno. Eso es lo que me aporta el nitrato de amonio. Por lo tanto, para suministrar 1.361 partes por millón de nitrógeno,
requiero hacer el siguiente cálculo. En 100 partes por millón de nitrato de amonio existen 33.5 partes por millón de nitrógeno. ¿Cuántas partes por millón de nitrato de amonio necesito para cumplir nuestro requerimiento de 1361 partes por millón? 4163 partes por millón de nitrato de amonio. Esto hay que convertirlo a kilos, que nos va a dar de 4163, hay que dividirlo entre 1000 para pasarlo a gramos por litro. Ustedes dirán, pero ¿por qué hay que hacer a fuerzas ese proceso si inmediatamente podemos pasarlo a kilos? Bueno, en lo personal, la cuenta que no se escribe no existe. Las unidades de medida que no se escriben no son unidades de medida, no existen. Y cuando tengamos un error, cuando tengamos una duda y regresemos a ver ese apunte, no vamos a saber de dónde carajo salió. Y si se la creen muy salsas, apúntenlo como ustedes quieran. De todas maneras, el error va a ser de ustedes. Así que yo les recomiendo que lo apunten así tal cual, aunque sea repetitivo, pero háganlo. Ya con la experiencia y eso, pues adelante, pero todavía no tienen toda la experiencia que requieren, eso creo yo. Y si ya la tienen, pues que a toda madre. Pero si no, pues va, ustedes échenle ahí las ganas. Yo se los pido porque es importante que ustedes, es imperativo que los pongan, que señalicen cuando hacen el cambio de unidad de medida, para que siempre sepan qué onda. Estos 1000 litros que ven aquí es para lo del tanque a donde va a caer, les recuerdo. Entonces termina con 4.16 kilogramos de nitrato de amonio total. El cálculo de nuestra solución madre hay que disolver en un estañón, que es un tambo pues de 1000 litros, perdón, de 100 litros de agua. Vamos a meter aquí 92.1 kilogramos de nitrato, perdón, aquí aquí sería, nuestro estañón será de 1000 litros, o sea, de agua. Déjenme nada más lo ajusto. Va. Vamos a meterle 92.1 kilogramos de nitrato de potasio, 107.5 de nitrato de calcio, 4.16 kilos de nitrato de amonio. Esta disolución es de 1 a 100, ¿sí? Para lo cual nosotros ya tenemos aquí nuestra solución madre concentrada, que es la que vamos a usar para nuestro sistema de fertirriego. Y esto les puede servir para aplicaciones a drench, ¿ok? Para aplicaciones a drench en aguacate o en lo que ustedes quieran. Ya nada más es cuestión de manejar las disoluciones. Ya ahí, por ejemplo, si ustedes se van a llevar 2000 litros, 5000 litros de agua aplicando a drench en una huerta de aguacate, pues hagan su conversión correspondiente. Aquí siempre la van a hacer ustedes 1 a 100, así para que no se pierdan. ¿Sí? Así que si ustedes van a meter, por ejemplo, por cada 1000 litros, ustedes van a hacer una disolución 1 a 100. Pero obviamente también está la cuestión de que hay que aportarle agua pues al suelo, a la planta. En este caso ustedes le van a meter, no sé, 5000 litros de agua, y ustedes quieren hacer una aplicación en disolución de 1 a 100, pues la pueden hacer sin ningún problema. Eso sería lo ideal para meter, por ejemplo, hacer una aplicación a drench. Este sería, por ejemplo, su cálculo, y ya lo meterían en la cantidad de agua que ustedes quieren. Ya nada más lo dividen entre la cantidad de árboles que van a aplicar a drench. Por ejemplo, si se van a llevar 2000 litros de agua, entre, no sé qué les gusta, no, 2000 litros es muy poco, vamos a decir que unos 5000 litros de agua, y lo vamos a dividir en unos 120 árboles, les tocaría de 41.66 litros de esa solución. Ya en general ya sería la disolución que está disuelto, ¿sí? Entonces hasta aquí le dejamos. Buenas noches, y la tarea se les voy a mandar por WhatsApp.